¿Se observa la presentación? Sí. Sí, bien. Veamos. Esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. Nos dice el teorema de Helmholtz que si uno conoce las fuentes, ¿verdad?, de campo, entonces puede encontrar el campo. Una de las fuentes, ¿verdad?, es equivalente a la divergencia del campo, ¿verdad?, que es una fuente de tipo escalar. Este BDR es un escalar, una función escalar que básicamente es conocida como fuentes de flujo, ¿verdad? Y el rotor del campo, ¿verdad?, es una fuente de tipo vectorial, ¿verdad? Estas son fuentes de vórtices, según ustedes recordarán, ¿verdad? Conociendo estas fuentes, esta BDR se integra en un volumen y está dividida entre la magnitud de R, ¿verdad?, que esta magnitud de R es la distancia desde la causa hasta el punto de campo, ¿verdad? Se hace esta integral y se multiplica por 1 entre 4pi, y eso es un potencial escalar debido a esa fuente de campo, ¿verdad? Y hay un potencial vectorial que se calcula de la misma forma, ¿verdad? De la misma forma. La única diferencia es que acá CDR es la fuente de campo vectorial, ¿verdad? Cuando uno conoce entonces todas las fuentes que que producen un campo, entonces se hacen estos cálculos y se conocen los potenciales escalar y vectorial, ¿verdad? Y el campo en general se determina por medio de esta ecuación: negativo gradiente del potencial escalar más el rotor del potencial vectorial. Bien, como hemos estado trabajando con electrostática, ¿verdad?, vamos a ver en este momento el potencial escalar. A ver, ¿quién se acuerda si este campo, en vez de llamarse F, se llamara campo eléctrico, ¿verdad? ¿Se acuerdan a qué era igual la divergencia del campo eléctrico? Supongan que es producido por una carga puntual. ¿Alguien lo recuerda? Era la carga. ¿Sería Algo de la igual? carga. A la carga, creo. Thomson habla. Sí. Thomson, ¿me da permiso de mostrar su tarea? Que ya la revisé. Ah, sí, sí, está bien. Gracias. Esa es la primera ley de Maxwell. Creo que era la divergencia de la densidad de carga sobre epsilon sub cero. Algo así, ¿verdad? Sí, algo así. Ahorita les muestro. Pero como es volumen, no me acuerdo. Ajá. Sí, ahorita lo vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver la tarea? Sí. ¿O no? ¿Hola? Sí, sí, Master, sí se Sí, puede sí, ver la Sí. página. Muy bien. Vamos a ir a ver el campo, ¿verdad? Vemos el campo en coordenadas esféricas. Ahí está el campo en coordenadas esféricas, ¿verdad? Luego, aquí le sacamos la divergencia al campo, ¿verdad? Claro, esta es la divergencia multiplicada por epsilon sub 0. Vea que apareció una función aquí. Acuérdense que se multiplicó por epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces la divergencia era esto de acá. Tal vez se nota lo que marco, ¿verdad? Pues pues básicamente sería esto, pero dividido entre epsilon sub 0. A ver. ¿Qué me entendieron que es esa función delta de volumen?
Es algo bien complicado, ¿verdad? Y siendo estrictos ahí, ni siquiera es una función. Pero en términos prácticos, ¿qué me podrían decir de esa función delta de volumen? Ya entró. Pues que es cero en todos los valores menos en el origen. Ajá. Y es una, Entonces, ¿sí? Y es un caso bien pues, especial porque la integral en el origen, ¿cuánto da? pues si estamos integrando en un volumen es uno. Es uno, ¿verdad? Así Sí. es uno. Entonces, Y tiene otras identidades bonitas. Pero eso como que nos ayuda como a visualizar cuando tenemos una carga puntual en un punto, básicamente. así es. Vamos a tratar de agrandar esto. ¿Recuerdan la definición de la divergencia de un campo? Habíamos dicho que era Igual a la densidad de carga sobre epsilon sub cero. la integral de superficie cerrada. Si nos vamos por el teorema de la divergencia, Sobre un límite. ajá, había un límite, muy bien. Perdón, perdón, estoy combinando una cosa aquí con otra. Está ahí, Master. Pensé que solo había sido yo, pero creo que se fue. Se fue, se fue. Hola, ¿me escuchan? Sí, Master. Sí, disculpe, se me Sí. cayó la conexión. ¿Ya se observa? Sí, Si el límite cuando delta B tiende a cero, sí, muy sí, bien. sí se ve. Vamos a ver entonces, vamos a usar la tarea de Marco.
Miren algo más sencillo. Aquí. La integral, bueno, esta era de superficie cerrada, ¿verdad, Marcos? Esta era de superficie cerrada. Y es la carga sobre epsilon sub 0. Miren, este resultado para este problema es correcto, ¿verdad? En general, siempre va a ser así. Siempre va a ser ese resultado. O sea, este integral de superficie es igual a la carga sobre epsilon sub 0. Vean que este cálculo que estoy haciendo, ¿verdad? Habla de que un volumen es muy pequeño. Que un volumen tiende a cero, ¿verdad? Pero pensemos por un momentito físicamente eso, no matemáticamente, sino que por un momentito físicamente. Si nosotros tuviéramos una serie de aparatos y sensores, ¿verdad? Ubicados en un volumen para hacer este tipo de mediciones, aunque nuestro volumen fuera muy pequeñito, pues actualmente no tenemos la ciencia necesaria, ¿verdad? Para hacerlo de tamaño cero. Entonces, nosotros lo que calcularíamos, ¿verdad? Porque lo dividiríamos entre un volumen, sería un valor promedio, ¿verdad? Un valor promedio de lo que resulta del integral de superficie cerrada, que esto se llama flujo neto del campo, ¿verdad? La integral de superficie cerrada se llama flujo neto del campo en esa región, dividido entre el volumen, ¿verdad? Entonces, al final encuentro un valor promedio en ese volumen. Bien. ¿Para qué me sirve eso? Ahorita les explico. El volumen sabemos que sí es pequeño, pero no es cero, ¿verdad? Para el caso del campo eléctrico, nos va a quedar la carga que está encerrada dividido entre epsilon sub 0. Pero esto está dividido entre un pequeño volumen. ¿Verdad? Entre si la carga que tengo ahí contenida en esa región la divido entre un volumen, ¿se acuerdan que carga entre volumen es una densidad volumétrica de carga? O por lo menos un valor promedio, ¿verdad? De la densidad volumétrica de carga. ¿Se acuerdan de esto? La densidad de carga la habíamos definido en términos de un diferencial de carga volumétrico y el volumen en el cual está contenido. No sé si recuerdan esa definición. Sí, bien. Pues esto de acá, voy a pintar de otro color. Esto de aquí, más o menos, es el equivalente a esa densidad de carga volumétrica, ¿verdad? Lo que ocurre es que como son volúmenes tan pequeños, a este nivel, lo más sencillo es decir, se vuelve una cosa puntual, ¿verdad? Y para poder expresar que usted en un punto del espacio tiene una discontinuidad, ¿verdad? Entonces tiene que recurrir a una función especial, ¿verdad? Una delta de Dirac. Por eso, volviendo a la tarea de Marco Thompson, vamos a ver. Él encontró este resultado de aquí. ¿Verdad? Porque esta carga multiplicada por esta densidad, perdón, por esta delta de Dirac de volumen, ¿verdad? Es equivalente a esta densidad de carga volumétrica. Claro, en una región muy pequeñita, ¿verdad? Que nosotros, por sencillez, la aproximamos a un punto.
Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna observación. Master, pero Sí. ahí la densidad de carga, si el volumen teóricamente es cero, sería infinito. O sea que Otra vez, por favor. si el volumen es cero, sería infinito, entonces. Ah, claro. Es que, otra vez, en el electromagnetismo, ¿verdad? Aparecieron algunas series de complicaciones, ¿verdad? Debido a que muchas de estas cosas, cuando fueron formuladas, eh, la ciencia tenía varias limitaciones. Por ejemplo, observar un electrón es una cosa muy complicada, ¿verdad? Observar un protón, que es más grande, igual, para observar átomos actualmente, pues hay que utilizar microscopios, ¿verdad? Microscopios electrónicos, por ejemplo. Pero en aquel momento, muchas cosas no se sabían si tenían un tamaño definido o solo eran un puntito, ¿verdad? Entonces, lo más sencillo fue utilizar unas funciones delta de Dirac, ¿verdad? Que los físicos decían, bueno, si tiene un volumen muy pequeñito, ¿verdad? Esta va a ser una aproximación a esta función delta de Dirac, ¿verdad? Y funciona bien. Luego, cuando se estudie lo que es la electrodinámica cuántica, ¿verdad? Y ya pues se combinen los temas que ustedes están viendo en estos cursos de electromagnetismo, ¿verdad? De física moderna y luego mecánica cuántica, pues va a ser más sencillo para ustedes comprenderlo. Pero básicamente, Marco y muchachos, aquí lo que se trata de hacer es calcular un valor promedio, ¿verdad? Es bien complicado porque dice uno, es un puntito, es un puntito. ¿Cómo es posible que en un puntito yo tenga concentrada una masa o yo tenga concentrada una carga o cualquier otra cantidad? Pues en la realidad no es un puntito, es un volumen muy chiquito, pero no es un puntito. Por eso volví a esta definición de acá arriba. Ahorita la marco. A esta definición de aquí arriba. No sé si la ven, que la estoy moviendo esa definición. Volví a esa definición porque en esta definición me dicen que este límite es cuando el volumen es pequeño. Cuando el volumen es pequeño, entonces yo en realidad lo que estoy sacando son un valor promedio de la divergencia, ¿verdad? Suponga que el volumen es pequeñito, pero no es cero, ¿verdad? Entonces estoy dividiendo el resultado de lo que salga acá arriba, la integral de superficie cerrada, que es el flujo neto, entre un volumen chiquitito. Ya. O sea, estoy dividiendo lo que salió acá arriba, esto carga sobre epsilon sub 0, entre un volumen chiquitito. Y eso me da, como lo explicaba por acá, una densidad de carga. ¿Ya? Quiere decir que para este caso particular, ¿verdad? Para este caso particular que estamos trabajando, es extraño. La primera vez que uno lo mira es extraño, ¿verdad? La carga multiplicada por esta función delta de Dirac de volumen es equivalente a mi densidad de carga. La carga multiplicada por la delta de Dirac de volumen es equivalente a mi densidad de carga volumétrica. Bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, no sé si ya cambiamos a la presentación del teorema de Helmholtz, jóvenes. Sí, ya se mira el Sí, teorema de ya Helmholtz. cambiamos. Sí, Sí, muy bien. Entonces, la divergencia, si fuera el campo eléctrico aquí, me daría
la densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. Eso es lo que me daría, ¿verdad? Este VDR. Así que nosotros vamos a definir ese potencial escalar del teorema de Helmholtz. Ya se mira el tema de potencial escalar. Sí, llama, Sí. sir. Ok, muy bien. Voy a saltarme un poquito, voy a adelantarme un poquito y luego retrocedo, ¿verdad? Solo es para conectar algunas ideas. Como vimos antes, ¿verdad? Esto no es necesario que lo copien, ya que está en la presentación, ¿verdad? Y está subido también en el, o lo voy a subir al campus. Tenemos este 1 entre 4pi, ¿verdad? Tenemos la integral de volumen de esta densidad, el diferencial de volumen y esto es R, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente expresión. Algunos autores usan phi, ¿verdad? Para el potencial. Otros usan v para el potencial, ¿verdad? A veces se confunde el phi de la coordenada con el phi del potencial. Son distintos, ¿verdad? Son distintos, pero a veces los confunden. Entonces teníamos que el potencial, que va a ser el mismo phi, es 1 entre 4pi integral de volumen, la divergencia del campo, ¿verdad? Que era rho CH dividido entre epsilon sub 0, ¿verdad? El valor absoluto de la resta de las distancias es esa R grande. Esa R grande es el valor absoluto de la resta de distancias. Y aquí tenemos el diferencial de volumen, ¿verdad? De tau. Si ustedes recuerdan, rho CH por el diferencial de volumen es el diferencial de carga, ¿verdad? Y este epsilon sub 0 lo voy a sacar acá, ya que es una constante. Lo voy a sacar de la integral. Tenemos 1 entre 4pi epsilon sub 0 Entonces, H por diferencial de volumen es el diferencial de carga. Y esto dividido entre R es justamente esta ecuación que tenemos acá abajo, ¿verdad? Es justamente esa ecuación, solo que la constante K, ¿verdad? La constante K es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Que numéricamente la aproximamos a 9 por 10 a la 9 Newton entre metro cuadrado sobre colón cuadrado, ¿verdad? Y epsilon sub 0, que es la permisividad del vacío, ¿verdad? Que es aproximadamente 8.85 por 10 a la menos 12 colon al cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Esto sería solo matemáticamente, ¿verdad? La expresión que sale allá del teorema de Helmholtz. Pero voy a retroceder y vamos a hablar físicamente de todo lo que representa el potencial, ¿verdad? Bien. No sé si está Jorge ahí que me ayude con esta diapositiva, si la puede leer, por favor. La potencial escalar. Sí, esa. Ok, potencial escalar. En muchas ocasiones el análisis de un sistema en condiciones electrostáticas por medio del campo electrostático no es la forma más conveniente. Un camino alternativo consiste en utilizar el potencial escalar. Muy bien. Entonces, vean. Aquí tenemos una carga eléctrica de color amarillo
y tenemos unas líneas de campo eléctrico de color rojo. ¿Qué signo tendría esa carga? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien, porque las líneas van saliendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, bueno, ahí en matemática me combinó lo que son las líneas de campo eléctrico que ya tenía y unas curvas, que esas curvas son las curvas de potencial escalar. Me muestra las superficies equipotenciales, es decir, las superficies donde el potencial es constante. Entonces, cada una de esas curvas que está mostrando, el potencial tiene cierto valor. Y aquí me muestra la magnitud de ese potencial, ¿verdad? En una tercera dimensión. Me va mostrando la magnitud de ese potencial. Y lo que voy viendo es que entre más me acerco a la carga puntual, más me acerco a ella, está en el centro de la carga puntual, ¿verdad? El potencial se va haciendo más grande porque es una carga positiva, ¿verdad? Bien. A ver, Marcos, ¿me ayuda con esa diapositiva? El potencial escalar. El potencial eléctrico se define como la energía potencial por unidad de carga. Eso es muy importante. Se representa por medio de la siguiente ecuación. Potencial igual a energía por carga, donde U es la energía potencial eléctrica de la carga de prueba Q. Dicha energía, al igual que la energía potencial gravitacional, se mide con respecto al nivel de referencia. Por lo tanto, la ecuación anterior en realidad se está considerando una diferencia de energía. Se mide con respecto a un punto. Muy bien. Fíjense que normalmente, pues el que conoce de teoría de circuitos sabe que hay un tierra. Todos están identificados con la teoría de circuitos, por la verdad no tanto. Levante la mano, por favor, el que está identificado con la teoría de circuitos. Si no, lo voy a explicar de otra forma, por eso hago la consulta. Okay. Bueno, lo voy a explicar de otra forma entonces. Gracias, ya pueden bajar la mano. Okay. Como es energía potencial eléctrica, ¿verdad? Si yo conozco la energía potencial eléctrica de una carga, lo divido entre la carga y eso es el potencial. Bueno, voy a usar las analogías aquí. Vamos a irnos a repasar un poquito lo de mecánica. Suponga que esta es una pelotita y yo la coloco, bueno, no me quedó tan bonita, pero la coloco aquí a nivel del suelo. ¿Cuánto sería la energía? Voy a usar un análogo, voy a usar la energía potencial gravitacional. Ya que la altura es 0 ahí, ¿cuánto sería la energía potencial gravitacional? 0. 0, ¿verdad? Entonces, vamos a usar aquí el marco de Jorge, ¿verdad? Y en este marco de Jorge, la energía potencial va a ser 0 acá, ¿verdad? Luego, vamos a suponer que lo aumento la energía. ¿Cómo? Pues tomamos esta pelotita y la levantamos acá, ¿verdad? La vamos a levantar a una altura h. Desde donde estaba inicialmente el centro hasta donde está ahora el centro, esa diferencia de altura es h. ¿Ya? Entonces, la nueva energía aquí, ¿verdad? En el marco de Jorge, va a ser una energía 2 en el marco de Jorge, ¿verdad? Sería mg por h. Mg por h. Ahora vamos a definir un nuevo marco. Vamos a suponer que por aquí hay una
hay una planicie ahí, ¿verdad? Y está más alto que el nivel de acá. Y que en esa planicie está Mario hoy. Aquí estoy, Master, pero voy manejando, voy en rumbo a conectarme. Ah, muy bien. Bueno, pero bueno, voy a llamarle que Mario está aquí, ¿verdad? Vamos a decir que aquí está Mario. Y más como va manejando, está en otro punto diferente. Entonces, en el marco de referencia de Mario, ¿verdad? Él dice, no, el 0 es aquí donde estoy yo, dice. Y como el 0 es aquí, ¿verdad? El punto 2, ¿verdad? En el marco de referencia de Mario, aquí es 0. ¿verdad? Y entonces dice Mario, cuando estaba ahí abajo la pelotita, era el punto 1, ¿verdad? Igual que Jorge, ¿verdad? Que Jorge dijo, cuando estaba abajo es el punto 1, pero la energía para Mario en el punto 1 no es 0, es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque está abajo de la altura 0 para Mario. Entonces aquí es menos mg por h. Ok, bueno. Entonces les decía hace un rato que el potencial escalar, ¿verdad? Eléctrico es la energía dividida entre la carga. La energía que tiene la carga dividida entre la carga es la energía. Y les decía también que este potencial, igual que la energía, ¿verdad? Se mide con respecto a un nivel de referencia. Lo que en realidad importa es la diferencia de energía y la diferencia de potencial, es lo que les decía. Entonces, ahora les voy a probar por qué lo importante es la diferencia de energía, y no lo voy a hacer con energía eléctrica, sino que con energía gravitacional. Voy a calcular aquí la diferencia de energía en el marco de Mario. Sería la energía final menos la energía inicial. Perdón, aquí. Otra vez volvió a hacer esa línea aquí. No sé por qué hace esa línea. Y otra vez la hizo. Pensé que no lo iba a hacer, ya que le di forma curva. Bueno, esperemos que no. Sería la final, que es la 2, 0. Menos la inicial, que es la 1. ¿verdad? Y la 1 es negativa. O sea, menos mgh, ¿verdad? Menos mgh. Y entonces en el marco de Mario sería 0 menos mgh, o sea, quedaría positivo. Positivo mgh. Ahora veamos en el marco de Jorge cómo es la cosa. Entonces, la diferencia de energía para Jorge siempre va a ser la 2 menos la 1. La 2 para Jorge. La 2 es mgh. Y la 1 para Jorge es 0. mgh menos 0. Entonces, la respuesta es mgh. Yo veo que para la 2, la respuesta final, la diferencia de energía, es la misma diferencia de energía. Pero en los marcos de referencia que usó cada uno, ninguna energía coincide. Ninguna energía coincide, ¿verdad? Son diferentes, pero hacer el cálculo de la diferencia de energía en un sistema da mgh y en el otro también. Entonces, aquí lo importante
no es la referencia que utilicemos, sino que lo importante es la diferencia en la energía y el potencial, que va a ser diferencia de energía entre la carga. Bien, algunas aclaraciones importantes sobre lo que es esta función de potencial escalar. Dice que el potencial eléctrico, que es el potencial escalar, ¿verdad? El potencial eléctrico o potencial escalar es independiente del valor numérico de la carga. ¿Ya? O sea, yo podía en el examen preguntarles que si le pongo una carga de prueba más grande para medir el potencial de una región, ¿y qué me refiero con eso de una carga de prueba más grande? Pongan que acá en esta región que pinté de color naranja está llena de cargas. Podrían ser puntuales o podría ser una distribución de carga continua. Y yo quiero conocer el potencial aquí en la X. ¿Tá? Y entonces para conocerlo, coloco una carga de prueba. Entonces coloco una carga de prueba aquí. ¿Verdad? Le llamo Q sub 0 a mi carga de prueba, ¿verdad? Y a través de Q sub 0 determino el potencial. Independientemente de que sea grande o de que sea pequeño esa carga de prueba, el potencial eléctrico va a ser el mismo ahí, ¿verdad? Esa es una de las aclaraciones. Veamos la otra. De la misma forma que la energía potencial eléctrica, el valor del potencial eléctrico, ojo, no hay que confundir energía con potencial. Se llaman casi igual. Se llaman casi igual. La diferencia es que una dice clarito energía, ¿verdad? Energía potencial eléctrica. Y la otra solo se llama potencial eléctrico o potencial escalar, ¿verdad? La energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico en un punto es determinado al medirse con respecto a un nivel de referencia cero. En otras palabras, lo que en realidad se determina es una diferencia potencial. Bueno, esto ya lo aclaré con un ejemplo incluso, ¿verdad? Para aquellos puntos donde la energía potencial eléctrica es cero, el potencial también va a ser, ¿verdad? Porque cero entre la carga, no importa cuánto valga la carga, cero entre un valor constante es cero. Otra aclaración importante. Normalmente se define el valor de cero para el potencial en lo que le llamamos tierra, ¿no? Ustedes saben que, sobre todo en teoría de circuitos, ¿verdad? Uno identifica dónde es el tierra y ahí en el tierra dice que el potencial, ya le dieron acceso, gracias. El potencial y la energía potencial, ¿verdad? Son cero ahí en el tierra. Cuando trabajemos aquí los problemas físicos, va a ser un poquito distinto al caso de los circuitos, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a tener regiones con carga, ¿verdad? Y normalmente cuando nos alejemos mucho de la región con carga, ahí vamos a decir que el potencial se vuelve cero. Otra vez, tenemos una región con cargas y nos alejamos mucho de la región con cargas, entonces vamos a decir, el potencial aquí es cero. Sin embargo, van a existir situaciones en las cuales, debido a la geometría del problema, es conveniente elegir otros puntos como potencial cero. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Imagínense que el sábado hacemos un experimento ahí en la universidad y alguien no puede venir, ¿verdad? Y se queda ya se queda en San Pedro Sula, por ejemplo, ¿verdad? Había pedido permiso en su trabajo, pero una complicación el jueves y el viernes no lograron terminar de resolver y le dijeron, lo siento mucho, vas a tener que venir el sábado también, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros llegáramos a hacer un experimento en el cual el potencial alcanzara unos 1000, 2000, 3000, 4000 voltios, ¿verdad? Podría ser una diferencia de potencial no tan pequeña, pero la persona que estaría allá en Valle de Sula estaría tan lejos que él no va a sentir ese potencial, ¿verdad?
Entonces, para él, que está muy lejos, el potencial va a ser 0. Entonces, a eso se refiere esta parte de aquí. Ese que para los puntos que se encuentran a una gran distancia de las cargas, se asume que el potencial es 0. Y van a haber casos especiales en los cuales vamos a utilizar otro criterio para definir dónde es 0. Ya vamos a hablar de uno de ellos. Bien. Para hacer los cálculos, ya formalmente, del potencial eléctrico, se utilizan estas dos ecuaciones. Como ustedes han de recordar, hace unos minutos demostré que del teorema de Helmholtz, ¿verdad?, se puede deducir esta forma, la ecuación 1.3 para el potencial, ¿verdad? Y si usted compara la forma para el caso continuo, que es la 1.3, si en lugar de ser cargas, una distribución continua, fueran distribución de cargas puntuales, la forma adecuada sería la 1.2. Por favor, tomen nota de estas dos ecuaciones, de la 1.2 y de la 1.3, ¿verdad?, que son las formas de calcular el potencial escalar. Y si alguien, pues, no tiene anotado ahí el valor de la constante K, que es esto, ¿verdad? 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado, que es lo mismo que 1 entre 4 pi epsilon sub 0. O si no tiene el valor de epsilon sub 0, ¿verdad?, permisividad del espacio libre, que es este valor, tome nota, por favor. ¿Lo anotaron ya? Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bien. Otro detalle importante es el siguiente. Si usted observa la ecuación para el potencial, ¿verdad?, esta ecuación para el potencial es muy parecida a la ecuación para el campo eléctrico. Sin embargo, en la ecuación del campo eléctrico, aquel es un vector y el potencial es un escalar. O sea que aquel tiene dirección y este no tiene dirección. También en la ecuación del campo eléctrico, el R que divide es un R cuadrado, ¿verdad? Es un R cuadrado, lleva una dirección unitaria aquí. Y este, en el caso del potencial, solo es R a la 1, el que divide. Entonces, debería existir una relación entre potencial y campo, ¿verdad?, la cual es esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, por favor, tomen nota de esto. El potencial electrostático y el campo electrostático están relacionados por medio de estas ecuaciones.
y toman nota de las dos ecuaciones, ¿verdad? Acuérdense que ya vimos el teorema de Helmholtz y sabemos que este campo era negativo gradiente del potencial e incluso le falta un término, ¿verdad? Le falta un término. Voy a ir otra vez al teorema de Helmholtz. Me dicen cuando ya se observe el teorema de Helmholtz. Ya se puede observar. Sí. Okay. Este término de aquí, que es el rotor de este potencial vector tiene que ver con que hayan corrientes eléctricas. Cuando no hay corrientes eléctricas, entonces este término de aquí no existe, es cero, ¿verdad? Entonces, en el caso electrostático, que es lo que estamos hablando en este momento, no habrían corrientes y solo quedaría el cálculo así, ¿no? Solo quedaría el cálculo así, en el caso de que no hayan corrientes, que sería el caso electrostático. Bien. Un aspecto sutil pero importante de la ecuación 1,4 es que el lado izquierdo de la ecuación solo depende de los valores de la función de potencial en los puntos A y B. O sea, si observamos la ecuación 1,4, solo es una diferencia de potencial. O sea, el potencial en un punto final menos el potencial en un punto inicial. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Significa que el lado izquierdo no depende de la trayectoria o curva que se elija para llegar desde A hasta el punto B. Eso significa que esto debe ser conservativo. Cuando un sistema, por ejemplo, realiza trabajo y el trabajo para llegar de un punto a otro es el mismo, independientemente de que, vaya, por ejemplo, aquí está el punto A y por acá está el punto B. Y usted mueve un objeto desde el punto A hasta el punto B. Llega aquí. O pudo haber recorrido una distancia mayor y llega acá. Si el trabajo que usted realizó siguiendo esta trayectoria de aquí, o si el trabajo que realizó siguiendo la otra trayectoria acá, si son iguales, eso significa que allá le dieron acceso, gracias. Eso significa que no hay algo así como la fricción, ¿verdad? Si hubiera algo como la fricción, usted sabe que entre mayor distancia empuja una caja, por ejemplo, si lo que está moviendo es una caja, entre mayor distancia empuja esa caja, más esfuerzo va a hacer. Pero la fricción no es algo conservativo. Mientras que aquí, como no importa si lo empuja a una distancia corta o una distancia más grande, al final obtienen los mismos resultados, el mismo trabajo. Eso significaría entonces que este sistema es conservativo. Al ser el lado izquierdo de esta ecuación algo conservativo, el lado derecho también lo debe ser. Recuerdan que el campo electrostático es conservativo porque habíamos sacado el rotor del campo electrostático y ese nos daba cero. Entonces todo campo que su rotor es cero no tiene fuentes de vórtice y es conservativo. Eso lo habíamos visto en una clase anterior. No sé si lo recuerdan. ¿Eso qué significa? Que al ser conservativo, ese integral del campo es independiente de la trayectoria. Solo importa el punto inicial y el punto final. Eso es lo que significa que el campo sea conservativo y que el rotor, por lo tanto, es cero. Bien, vamos a ver un ejemplo.
tenemos una carga eléctrica que está distribuida de manera uniforme a lo largo de una varilla delgada de longitud A. Como está distribuida uniformemente, ¿verdad? Quiere decir que tomamos un pedacito de esta varilla y si tomamos otro pedacito del mismo tamaño de la varilla, cada uno va a tener una parte de la carga, ¿verdad? Y van a ser iguales las cargas si empiezo a tomar pedacitos del mismo tamaño, ¿verdad? Vamos a asumir que el potencial es 0 en el infinito, es decir, muy alejado de esta barra cargada, nos alejamos mucho, vamos a asumir que el potencial ahí es 0. Y se pide determinar el potencial en un punto X, Y. O sea, es un problema en 2 dimensiones. Y va a ser por aquí, ¿verdad? Y queremos sacar el potencial eléctrico por acá. La ecuación para calcular el potencial ya la conocemos, ¿verdad? Es esta ecuación de aquí, ¿verdad? Claro, se movió. Es esta ecuación de aquí, la constante K, integral diferencial de carga sobre R. Lo que necesitamos es definir quién es el diferencial de carga y quién es R. Eso es básicamente lo que necesitamos saber. Bien. Para una línea cargada, ya habíamos visto en clase previa que el diferencial de carga es lambda multiplicado por el diferencial de longitud, ¿verdad? En este problema se dice que la carga se encuentra distribuida de manera uniforme, ¿verdad? O sea que cada pedacito de la barra, ¿verdad?, de la misma longitud va a tener la misma cantidad de carga también. Entonces, para calcular esa densidad de carga, lambda es la carga entre la longitud. Solo divide toda la carga entre toda la longitud y eso es lambda. Y el diferencial de línea asociado, como es en el eje X, ¿verdad?, le vamos a llamar d de X. Y para distinguirlo, ¿verdad?, para distinguirlo de un punto X, lo que hacemos es que donde están las cargas, se le pone una prima, de X prima. No sé si se observa la figura y me pueden decir cómo es la suma de los vectores aquí. ¿Se observa la figura? Hola, ¿me escuchan? Así, ahí están todos. ¿Se observa la figura? ¿Me pueden decir cómo es la suma de vectores ahí en esa figura? Vamos a ver. Francisco Amaya está. No está ahorita. No lo veo. Glenis. Glenis, ¿me puede decir cómo es la suma de los vectores ahí? No lo escucho. Oscar. Oscar, tal vez Oscar me puede decir cómo es la suma de los vectores ahí en esa figura. Que me está escribiendo. Voy a ver si es uno de ustedes. Nadie está interactuando. Marcos, ¿se me escucha, Marcos? Sí, sí, se lo escucha. Es R más R primo. Ok. Bien. Glenis R levantó la mayúscula. mano. Ah, muy bien. Glenis. No le escucho a Glenis. Si no le pude escuchar, Glenis. No sé si me escribe en el chat. O de repente está teniendo algún problema ahora con el micrófono. Bien. Voy a explicar yo la suma entonces. Aumentar el puntero. Hay un vector que se llama R pequeño, ¿verdad? Ese R pequeño va desde el origen hasta los puntos donde debo de calcular el campo eléctrico, el potencial, ¿verdad?
O sea, desde el origen hasta el punto donde necesitamos calcular cierta cantidad. Ese es el vector R pequeño. Hay otro vector que se llama R'. Ese vector R' va desde el origen hasta donde se encuentra distribuida la carga. Entonces, el vector R' iría apuntando hacia el eje X negativo, ¿verdad? Iría desde el origen hacia el eje X negativo. Ese es el vector R'. Entonces, como ya nos explicó Marcos, ¿verdad? Cuando uno suma vectores, se suman cabeza con cola. Entonces, la cabeza de R', de R chiquito, viene hacia la izquierda. En realidad, la cubre este diferencial de carga, la cubre. Pero aquí está. Y luego encima viene el R grande. Entonces, R' con R grande están sumados. Y el resultado es R pequeño, ¿verdad? Si hacemos el despeje, porque lo que tenemos aquí es R' con R pequeño perdón, R' con R grande. R' con R grande es igual a R pequeño. Entonces, al hacer el despeje, ¿verdad? Al pasar este hacia acá, pues aparece la ecuación que tengo escrita ahí. Esta. R grande es R pequeño menos R'. Sustituimos quién es cada uno, ¿verdad? R pequeño va desde el origen hasta el punto XY. O sea que solo es en X, X y en Y. R', pues solo se mueve en el eje X, ¿verdad? Entonces, por definición es menos, ¿verdad? En X, X'. Luego juntamos los que van en la dirección de X y juntamos los que van en Y. Y nos queda esta expresión para R. Queremos sacar la magnitud de R, ¿verdad? Sería muy sencillo. La magnitud de R, pues sería simplemente esto de aquí, ¿verdad? O puedo jugar con el hecho que están al cuadrado. Lo que les explicaba, dígame. Una consulta, por la disposición como está la barra, que está de 0 a X negativos, ¿Sí? es que se resta. Pero si estuviera de 0 a los X positivos, ahí tendría que haber una suma. No, también se restaría. Por definición, el R grande es esta resta. Por eso le dediqué su tiempo para hacer el respectivo despeje, ¿verdad? Lo que va a cambiar, Jorge, sería igualito. Toda esta parte sería igualita. Lo que va a cambiar, Jorge, son los límites aquí en la integral. Eso sería lo que cambiaría. Ok. Pero el procedimiento anterior sería exactamente igual, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta, Jorge. Gracias. Excelente pregunta. Ese es una de las trabas que tiene el estudiante, ¿verdad? A veces no está seguro si se suma o se resta. Gracias por su participación. Bien, explicábamos en clases previas que yo puedo cambiar este orden de x menos x' al cuadrado, ¿verdad? Aquí está x' menos x, como están al cuadrado, es como tener positivo 3 al cuadrado, que me da 9, o tener entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis menos 3 al cuadrado, que también da 9, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y aquí se coloca en esta forma para que la derivada interna no me tire un menos 1. Como estaba acá en la primera ecuación de la izquierda, como estaba el menos x', ¿verdad? Entonces la derivada interna me iba a tirar un menos 1. Y iba a tener que tener cuidado con ese menos 1, ¿verdad? Entonces, para no tener ese problema de la derivada interna, mejor lo coloqué en esta forma, que es exactamente lo mismo porque está al cuadrado, ¿verdad? Hacemos la integral de esto y este es un logaritmo natural, ¿verdad? Queda justamente esta expresión. Vamos a ver si puedo ir al campus, tal vez puedo ir al campus. Bien. Me dicen si están viendo el campus o qué están viendo. Ahorita estamos viendo la solución todavía, la presentación. Perdón, entonces.
Denme un momentito, discúlpenme. Pues sí, ya estamos en el campo. Sí. Bien, aquí les he subido la solución de algunas integrales, dice. Ya me sacó. Entonces, en la solución de algunas integrales aparece este PDF. Ah, ya le voy a subir otro PDF con la divergencia, el rotor y el gradiente. Hoy se lo subo, ya lo tengo hecho, pero no lo he subido. A ver. Fíjense que la integral que teníamos es esta que estoy marcando aquí. La integral que he marcado, esa es la integral que teníamos previamente, ¿verdad? Y al buscar la solución de esa integral, pues aparece esta forma, ¿no? La constante K, lambda, es constante, ¿verdad? También sale de la integral. Y la integral que teníamos de x', esta raíz, ¿verdad? X' menos x más y cuadrado. Justamente tiene esta misma forma, ¿verdad? Solo que u sería x' menos x, ¿verdad? U sería x' menos x. Y d de u sería d de x'. Entonces tenemos ahí la integral, ¿verdad? Solo falta evaluarla. Evaluamos, x' vale 0, ¿verdad? Entonces me queda menos x más raíz cuadrada, x' vale 0. Tengo menos x, pero al cuadrado. Entonces queda x a la 2 más y cuadrado. Luego, cuando se evalúe el otro límite, ¿verdad? Es una resta. Pero los logaritmos, con sus identidades, puede quedar como una división, que fue lo que se hizo acá, ¿verdad? Cambiamos x', lo sustituimos por negativo a, ¿verdad? Negativo a menos x, más x' lo cambiamos por menos a. Tenemos menos a y menos x. Los dos son negativos, ¿verdad? Es una suma de negativos. Y al elevarla al cuadrado, pues se vuelve positivo. O también lo pueden ver como que saco el menos del a y el menos del x. Es un menos 1 como factor común y lo elevo al cuadrado. Menos 1 al cuadrado queda 1. Entonces estos quedan positivos también, ¿verdad? Más y cuadrado. Esta sería la solución de ese potencial. No sé si tienen dudas por ahí, una consulta. No. A ver. ¿Alguien está pidiendo acceso? No. Lo que es aquí. No. Glenis quedó con la mano levantada. No sé si tiene alguna duda o quedó con la mano levantada. Francisco, ¿vamos bien? Sí, solo una disculpe, que se cayó la conexión, por eso volví a entrar. Ah, bueno, no se preocupe, a mí me pasó lo mismo hace un rato. No se preocupe. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Necesito ir y bajar algo que anoté. Deme un momentito, ya lo muestro. Ver. A ver si se puede observar.
Esto gira. Ya se observa. Sí. Bien. Ya vimos que el potencial y el campo eléctrico están relacionados, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto en clases previas el potencial producido por un grupo de cargas puntuales se puede determinar por medio de esta ecuación que estoy seleccionando acá. La constante K, que es 1 entre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Y si en lugar de ser cargas puntuales, pues fuera una distribución continua, la forma de la ecuación cambia a esta que tenemos aquí, ¿verdad? Y cuando sustituimos el vector R unitario, ¿verdad? Que es el vector entre la magnitud, cuando hacemos esa sustitución, pues queda el vector, ¿verdad? Y queda dividiendo la magnitud del vector a la 3, cosa que también ya demostramos en clase. Es algo bien sencillo. Pues quiero conectar esto para después pasar a lo que es la ley de Gauss. Suponga el caso más sencillo, que tenemos una carga puntual, Q', está colocada en el origen y se desea determinar el campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga puntual, esto es parte de su tarea, ¿verdad? Les quedó la constante eléctrica acá, la carga, dividido entre R cuadrado y en la dirección de R unitario. Eso es lo que les quedó a ustedes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo del flujo neto, ¿verdad? De ese campo en una superficie esférica. Voy a colocar aquí una superficie esférica con centro en el origen y radio R sub 0. Por aquí, no sé si la logran notar. Como es una superficie esférica, solo sería un integral de superficie cerrada igual al integral de una superficie, nada más. Ese sería el campo, como se multiplica producto punto con el vector de área. El campo va en la dirección de R unitario y el diferencial de área también va en la dirección de R unitario. Si usted recuerda, el vector diferencial de área es perpendicular a la superficie. Y para que sea perpendicular a una esfera, debe ir en R, ¿verdad? Bueno, hacemos el producto punto de los dos R's unitarios y ese producto punto de los dos R's unitarios me da 1. Entonces, solo me queda la función del campo y el diferencial de área. La función del campo, pues es esto que está aquí, la constante, la carga dividida entre R cuadrado. ¿Verdad? Y el diferencial de área en la dirección de R, ¿verdad? Es esto que está acá, el diferencial de área en la dirección de R. R cuadrado, seno de teta, de phi. Multiplico esos dos, ¿verdad? Se cancela, como pueden ver, el R cuadrado y queda lo demás, ¿verdad? Eso es justamente lo que he sustituido aquí en la integral. Los límites para el diferencial de teta van desde 0 hasta pi. Y para el ángulo phi, los límites van de 0 a 2pi. Hacemos la integral del seno. La integral del seno es un negativo coseno evaluado de 0 a pi. Y la integral de d de phi es phi evaluada de 0 a 2pi, ¿verdad? ¿Viste? Al evaluar esto, tenemos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, pero como hay un menos, tenemos menos 1. O sea que me va a quedar 1 positivo, ¿verdad?
Luego evalúe el otro límite, 0, ¿verdad? Por definición cambia de signo. Quedaría más con ese cambio de signo. Coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces me queda 1 más 1 que es 2, ¿verdad? Este 2 de aquí. Y el otro phi solo evalúo y me queda 2 pi, ¿verdad? Este resultado de acá. La constante eléctrica acá, sabemos que es 1 entre 4 pi epsilon sub 0. Entonces, ese cambio es el que he expresado aquí. Ustedes pueden ver que el 2 de la integral y el otro 2 pi, ¿verdad? Se va a cancelar con el 4 pi que divide. Y llegamos a este resultado, ¿verdad? Que la integral de superficie del campo eléctrico me da la carga que tenía encerrada, que se llama carga prima, entre epsilon sub 0. Este resultado de aquí se conoce como la ley de Gauss. Como mencioné hace un momento, hay situaciones donde para hacer los cálculos, ¿verdad? De algunas propiedades que la carga altera en el espacio, ¿verdad? Como campo eléctrico, potencial, energía. En algunas situaciones es preferible calcular el campo eléctrico. En otras es preferible calcular primero el potencial, ¿verdad? Para calcular el campo eléctrico podemos hacerlo como ya vimos en una clase previa, o podemos hacerlo si hay simetría a través de la ley de Gauss, que eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Me confirman cuando estén viendo la presentación de la ley de Gauss? Ya se ve, Master. Ya se mira, muy bien. Sí. Bien, ahí podemos ver la ley de Gauss. Hay dos formas. Una forma integral, que es la que les acabo de mencionar, y hay una forma diferencial. La forma diferencial de la ley de Gauss dice esto: la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. Eso es lo que dice la forma diferencial de la ley de Gauss. Y la forma integral dice que la integral de superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida sobre epsilon sub 0. Entonces, esas dos ecuaciones son la ley de Gauss. Y como ustedes pudieron leer en la tarea, ¿verdad? Y como ya mencionamos en alguna clase previa, esta ley de Gauss es parte de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? En el cual vamos a utilizar la ley de Gauss. Tenemos aquí un plano infinito cargado uniformemente. Primero vamos a definir que para que sea plano infinito, tiene que ser infinito en dos dimensiones, ¿verdad? Es como que fuera una lámina enorme, ¿verdad? Una lámina enorme en una dimensión y en esta otra también. Tiene que ser infinita en las dos dimensiones. La densidad de carga es uniforme, ¿verdad? Como es plano, la densidad de carga sería una densidad de carga superficial sigma. Y este plano coincide con el plano XY. O sea que Z vale 0 en este plano, ¿verdad? Se pide determinar el campo eléctrico producido por esta distribución de carga. Muy bien, solo voy a ver si es que alguien está queriendo entrar. No, bueno, volvamos entonces. Pasó con la presentación. Acá está. ¿Están viendo la presentación o...? Sí. Bien. Se pide determinar el campo eléctrico producido por esta distribución de carga. Lo podría hacer por medio de las integrales que ya estudiamos antes. El problema es que cuando empiece a hacerlo, por el hecho de que es infinito en esta dirección y en esta también, pues
la integral diverge. Y pues uno a veces no sabe qué hacer cuando ocurre eso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo por otro camino. A ver. Ah, no, pero aquí lo que va a divergir es el potencial. Aquí lo que diverge es el potencial. Fíjense, si me fuera a calcular primero el potencial, tendría un problema aquí con la integral, porque al hacer una por acá y luego la otra por acá, me da una cuestión que diverge. Sí lo podría hacer por la ecuación que vimos para calcular campo eléctrico. Sería un poco trabajoso, pero hay una forma más sencilla, ley de Gauss. Para utilizar la ley de Gauss, vamos a usar la forma integral, ¿verdad? Y vamos a necesitar una situación de simetría. La situación de simetría ocurre aquí porque al ser un plano infinito, nosotros no podemos mover para un lado o para otro y nunca le vamos a ver estas orillas del plano, ¿verdad? Ni las aristas tampoco, ¿verdad? No vamos a alcanzar a ver ninguna porque el plano es infinito. Entonces viene usted y dice, hay un montón de superficies cerradas que podrían servirme para analizar este plano. Pero de todas ellas, la más sencilla es el cilindro. ¿Por qué razón? Porque el cilindro tiene tres caras. Tiene una aquí, superior, una inferior y la lateral, ¿verdad? Que tiene forma de cilindro y atraviesa el plano. Entonces, como la ley de Gauss me dice que la integral de superficie cerrada del campo, que es el flujo neto, ¿verdad? Del campo, es carga encerrada entre epsilon sub 0, voy a utilizarla, ¿verdad? Levanten la mano los que comprenden por qué las líneas de campo eléctrico ya las dibujé verticalmente. ¿Cómo hice para saber que esas líneas de campo eléctrico van así, van verticalmente? Levante la mano el que sabe por qué van así. A ver. Tengo dos manos levantadas. Okay. Bueno, dos lo tienen claro, los demás no. Vamos a explicarlo. No sé si pueden ver el dibujo que estoy haciendo. Sí se Haciendo el observa. plano. Sí se observa. Sí, Ah, muy bien. Bueno. Entonces, imagínense que estas estos dos pedacitos de carga del plano, ¿verdad? Que tienen exactamente la misma forma y por lo tanto la misma cantidad de carga, porque está distribuida uniformemente la carga, ¿verdad? Vamos a suponer que tienen exactamente la misma forma y la misma cantidad de carga. Y yo quiero calcular el campo eléctrico aquí, arriba de ellos. Arriba de ellos. Y este punto, vamos a considerar que este punto está a la misma distancia de aquí que de este otro, ¿verdad? Aunque no parece, ¿verdad? Bueno, voy a moverlo mejor un poquito, donde parezca más que está a la misma distancia. Yo quiero calcular el campo por acá. Por acá. Y ese punto está a la misma distancia de las dos cargas, ¿verdad? Tampoco me quedó como quería. Bueno, por aquí lo voy a colocar ese punto. Entonces viene usted y dice, voy a suponer que estas densidades de carga son positivas, ¿verdad? Y viene y dice, el campo eléctrico que va a producir este segmento de acá, el campo eléctrico que va a producir, iría así, ¿verdad? Luego viene y el campo eléctrico que va a producir este segmento de acá
Iría aquí así. Luego, recuerde que esto es infinito, ¿verdad? Entonces, en realidad le hice una línea, pero esto va a seguir. Entonces, olvidémonos un ratito de esta línea que dibujé. Sabemos que esto sigue. O sea que me tiro para aquí y el plano sigue, ¿verdad? Y aquí hay otra cantidad de carga. Y me tiro para acá y el plano sigue. Voy a suponer que estas nuevas cargas que he elegido están a la misma distancia del puntito, ¿verdad? Las cargas que he elegido están a la misma distancia del puntito, ¿verdad? Y ellas suman al campo eléctrico, ¿verdad? Esta suma al campo eléctrico y la otra también suma al campo eléctrico. Entonces, cuando empiezo a hacer las sumas, me doy cuenta de lo siguiente, que estas líneas de campo se descomponen en dos. Unas que van aquí paralelas al plano, ¿verdad? Y otras que van hacia arriba. Cada una de esas líneas de campo que he dibujado se puede descomponer en dos. Unas líneas que son paralelas al plano y otras que son perpendiculares hacia arriba. ¿Qué creen que van a pasar con el caso particular de las líneas aquí que van paralelas al plano? Cuando las empiece a sumar, las de un lado y las del otro. ¿Sí? Se elimina. Se anulan, correcto, se anulan. Muy bien. Entonces, ¿cómo se anulan? Solo me quedan las líneas verticales. Por eso es que las líneas del campo eléctrico las he dibujado solo verticales, ¿verdad? Saliendo del plano. Como esta es carga positiva, saliendo significa que arriba van verticales hacia arriba. Y saliendo significa que hacia abajo, ¿verdad? En las partes hacia abajo van apuntando en el eje, pues sería negativo Z aquí, ¿verdad? Bien. Ya sé para dónde van las líneas de campo. Ahora debo colocar el diferencial de área, ¿verdad? Ya estudiamos el teorema de la divergencia. Sabemos que en las superficies cerradas, los vectores de área deben apuntar hacia afuera del volumen encerrado. Entonces, los vectores de área me apuntan hacia afuera del volumen encerrado como los he dibujado aquí, ¿verdad? Y este cilindro, imagínense que es como una especie de vaso, ¿verdad? Cuando tapo una mesa, solo que habría otro por el lado de abajo también, ¿verdad? Pero este cilindro es como una especie de vaso cuando tapo una mesa o una superficie. Supongan que recién se lavó y se coloca en una superficie el vaso. Y entonces queda esta superficie húmeda. Y esto sería lo que queda encerrado, ¿verdad? Y claro, solo que tendría que venir un pedazo de vaso por abajo también. No sé si notan que el campo eléctrico con el diferencial de área son paralelos en la cara 1 y en la cara 2, ¿verdad? Pero en la cara 3 son perpendiculares. Eso significa que las líneas de campo en la cara 3 no atraviesan la cara 3. Pasan paralelas a la cara 3, pero no la atraviesan. Entonces, al no atravesar las líneas de campo, la cara 3, la que tiene forma de cilindro, entonces no hay flujo en la cara 3. Solo hay flujo en la cara 1 y en la cara 2. O matemáticamente, ¿verdad? Matemáticamente, volviendo a la cara 3, el producto punto del campo con el diferencial de área 3, el producto punto les va a dar 0. O físicamente dice, no hay flujo en la cara 3. Entonces, hacemos la integral de superficie cerrada, que sabemos que son 3 superficies. Ya expliqué que en 2 el campo y el diferencial de línea son paralelos. Perdón, el campo y el diferencial de área. El campo y el diferencial de área son paralelos, ¿verdad? Por eso es magnitud del campo, magnitud del diferencial de área, coseno del ángulo entre ellos, que el ángulo es 0 para la cara 1 y para la cara 2 también es 0. Entonces, la superficie 1 y la superficie 2
me van a dar dos integrales iguales, ¿verdad? Me queda E por el área en la cara 1 y E por el área en la cara 2. Voy a regresar un poquito atrás y como yo nunca veo el fin de esta superficie, ¿verdad? Eso significa que mi campo podría ser que dependiera, ¿verdad?, de la altura, pero yo espero que a la misma altura, ¿verdad?, porque no veo los bordes, no le afecta el cambio aquí en X o en Y, porque no veo estos bordes, pero sí la altura, pero yo espero que a la misma altura mi campo sea constante en esta superficie de aquí, que es la 1, y espero que mi campo sea constante en la superficie de acá abajo, que es la 2. Por eso cuando se hizo la integral, el campo salió de la integral para la superficie 1 y lo mismo para la superficie 2 y se trabajó como una constante, ¿verdad? Bien. En la superficie 3 ya habíamos explicado que es 0. Hacemos la suma de los resultados y nos queda 2 veces el campo por el área, que es la misma en 1 y en 2. Esa es la integral de superficie cerrada y eso es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? La carga encerrada es la integral del diferencial de carga, ¿verdad? Y para una superficie es así, sigma por d de A. Integramos, como sigma es constante, sale de la integral y me queda sigma por el área, ¿verdad? Sustituyendo los dos lados en la ley de Gauss, ¿verdad?, tenemos esta expresión y cuando uno despeja para conocer la magnitud del campo, llegamos a este resultado de aquí, que la magnitud del campo es la carga encerrada entre 2 veces el área epsilon sub 0. La carga entre el área, es sigma. Entonces, ¿por qué? Porque sigma es uniforme, dice. Entonces queda sigma entre 2 epsilon sub 0, esa es la magnitud del campo. Y la dirección, pues arriba del plano va en z positivo y abajo del plano va en z negativo, ¿verdad? Eso se puede poner como la función z y esta división de la función sigma. Que cuando es z positivo, como el otro es positivo porque es absoluto, ¿verdad?, la división me da 1. La función signo, cuando es negativo, este es negativo y el otro, el valor absoluto, lo da positivo, ¿verdad? Entonces tengo menos un número entre el mismo número, solo que positivo, ¿verdad? Sale un menos 1. Bien, no sé si hay consultas aquí con este cálculo. ¿Jóvenes? De mi parte, no. No. Si quisiera calcular la diferencia potencial, como expliqué hace un momento, no podría hacerlo por la integral directamente porque este es infinito en 2 dimensiones. Pero tengo una alternativa que decía que la diferencia de potencial es igual a negativo integral del campo. Un montón de líneas es esto. Entonces podría ser esa, perdón, integral de línea del campo. Podría ser esa integral de línea. Y con eso podría calcular el potencial. Es más, lo voy a hacer. ¿Los límites cuáles serían, Master? Dígame. Los límites de integración de la integral de línea. Ahorita vamos a verlo. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a ver.
Voy a usar la respuesta que tengo. Es así. Sería el potencial en un punto Z, ¿verdad? Menos el potencial en un punto Z sub 0, ¿verdad? No sé si recuerdan que explicaba que las superficies donde el potencial es constante se llaman superficies equipotenciales, ¿verdad? Y hace un rato vimos que el campo eléctrico y el potencial están relacionados por medio de la siguiente ecuación. El campo eléctrico es negativo gradiente del potencial. Sí, ¿verdad? Bueno, es un campo electrostático este, ¿no? Todavía no hemos visto la parte que tiene que ver con la corriente, la parte que tiene que ver con el potencial vectorial, no la hemos visto, solo hemos visto una parte del teorema de Helmholtz aquí. Bien, como recordamos lo del gradiente, ¿verdad? Que decía que el gradiente de un campo escalar produce un vector y ese vector va en la dirección de máximo cambio, ¿verdad? Pero el signo menos aquí invierte todo y hace que vaya en sentido contrario entonces a la dirección de máximo cambio, ¿verdad? Por la forma en que salen las líneas de campo eléctrico acá, esta superficie donde Z es 0, ¿verdad? Esta superficie donde Z es 0 es una superficie equipotencial. Es una superficie equipotencial. Y las líneas de campo eléctrico, ¿se acuerdan que son perpendiculares a la superficie equipotencial? ¿Ya? Entonces, por eso aquí las líneas de campo eléctrico son perpendiculares. Por definición, otra vez, el gradiente de un campo escalar siempre va en la dirección de máximo cambio. Pero aquí, por definición, lleva un signo menos. Entonces, iría en sentido contrario, ¿verdad? A la dirección de máximo cambio, por eso. Es decir, en este caso, el signo menos hace que el campo eléctrico vaya dirigido a la superficie donde el potencial va disminuyendo. Ya, bueno, ya aclarado que las superficies equipotenciales son planos con Z constante, ¿verdad? Entonces, para que cambie el potencial, debería de cambiar Z. No, no observo el puntero, se me ha perdido el puntero. Lo siento, ya lo voy a encontrar, que no lo veo. Hoy sí ya lo vi. La diferencia de potencial, aquí es la expresión contraria a la que tenía acá. Acá conozco la función de potencial y quiero el campo, entonces tengo que derivar, aplico gradiente, ¿verdad? Conozco la función de potencial, quiero campo eléctrico, tengo que derivar con el gradiente. Acá es al revés. Acá conozco campo eléctrico, quiero potencial, hago el proceso inverso, tengo que integrar. Entonces es una integral de línea, ¿verdad? Sería siempre cualquier delta es final menos inicial, ¿verdad? Cualquier delta es final menos inicial. Entonces final es Z. Esto final es Z y el punto inicial es Z sub 0. Ya no tenía espacio para escribir el Z ahí arriba. Punto inicial es Z sub 0. Bueno. Entonces, el diferencial de línea, si usted se acuerda en coordenadas cartesianas, podría hacerlo en cilíndricas también, pero en cartesianas es más fácil. Si solo Z cambia,
Sería en Z de dz. Profesor, ¿y por qué no que cambie X o que cambie Y? Sí, podría ser que cambie X o Y, ¿verdad? La cuestión es que si cambiara X o cambiara Y, en el producto punto que hay que hacer acá, del campo con el diferencial de línea, en el producto punto que hay que hacer aquí, me daría 0. Me daría 0 este producto punto. Si fuera X, de X porque el campo va en Z. Entonces, la única parte, la única dirección para que el producto punto, producto escalar, sea distinto de 0, es que mi diferencial de línea vaya en la dirección de Z. Entonces tengo el potencial en un valor Z menos el potencial en punto Z sub 0 y tengo que hacer la integral, ¿verdad? Vea que esta de aquí, si estoy haciendo el cálculo en los Z positivos, esto me va a dar 1. Entonces, y el Z del diferencial de línea, con este Z del campo, el producto punto me va a dar 1. Solo tengo que hacer esta integral sigma entre 2 epsilon sub 0 de dz. Sigma sobre 2 epsilon sub 0 de dz. Esto está integrado en z sub 0, ¿verdad? Y en z. Esos son los límites del integral. Sigma y 2 epsilon sub 0 son constantes, salen del integral. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, lo que me queda es lo siguiente. Este término de aquí lo puedo pasar al otro lado a sumar, ¿verdad? Pasaría al otro lado positivo. El potencial en un punto de referencia que se llama z sub 0, ¿verdad? Más lo que queda de la integral. Sigma sobre 2 epsilon sub 0 z. Y esto evaluado en z sub 0 y en z. Entonces me vuelve a quedar esto, ¿verdad? Z menos z sub 0. Después de integrar y evaluar, ¿verdad? Así quedaría, ¿verdad? Les voy a subir algunos ejemplos de cálculos que se hagan con ley de Gauss y que después terminemos potencial. Vamos a ver uno más con ley de Gauss. Vamos a ver este 3, que es de un cilindro, ¿verdad? Vamos a este 3. Tenemos un cilindro infinitamente largo. Vean que en el caso en que vamos a resolver problemas por medio de ley de Gauss, deben de tener ciertas simetrías. Son contados en realidad los casos de los problemas que se resuelven con ley de Gauss.
en el mundo real, ustedes no van a encontrar un cilindro infinito, por ejemplo, o un plano infinito como en el problema anterior. Sin embargo, a veces una línea, por ejemplo, una línea de LN, ¿verdad? Que es un cable muy largo, puede modelarse como un cilindro infinito. Si ustedes supongan que necesitan hacer una medición a 10, a 20, a 30 metros de distancia de una línea y pongan que la línea mide 3 o mide 5 kilómetros, ¿verdad? Y entonces ustedes están con un aparato midiendo a 20 o a 30 metros de la línea y en total la línea mide 5 kilómetros. Entonces, aproximar que la línea es un cilindro infinito, ¿verdad? O es una línea infinita, puede ser una buena aproximación. Bueno, volvamos a esto. Tenemos entonces un cilindro infinitamente largo, que como les menciono, en el mundo real no lo van a encontrar, pero en muchas situaciones son una excelente aproximación, ¿verdad? Ese cilindro tiene su eje coincidente con el eje Z. Tiene una sección circular de radio A, esta de acá, ¿verdad? Y posee una densidad volumétrica de carga, ρ sub CH, constante. Vean que el anterior era de superficie y este es de volumen. Se pide encontrar el campo eléctrico para todos los puntos dentro y fuera del cilindro. Aquí vamos a necesitar dos cálculos, ¿verdad? Uno para el interior y otro para el exterior. Bien. No sé si observan a la derecha, hay una línea punteada de color rojo y hay una línea punteada de color naranja. Esta sería la vista superior, ambas, ¿verdad? La vista superior de una superficie imaginaria. Aquí lo real es lo que pinté de color azul. El cilindro este cargado es algo real que he pintado de color azul, ¿verdad? Y lo que sería imaginario serían dos cilindros que dibujé, uno de color amarillento y uno de color pues blanco, ¿verdad? O un color claro. Entonces, el que está en el interior, visto desde arriba, lo pinté aquí de color rojo y el exterior, visto desde arriba, lo pinté de color naranja, ¿verdad? Entonces, son dos superficies, una para el caso dentro y otra para el caso fuera del cilindro. Bien. Vamos a calcular la carga encerrada. Por definición, es la integral del diferencial de carga. Y el diferencial de carga para un volumen es ρ diferencial de volumen. Como me dice el autor, que ese cilindro, ¿verdad?, posee una densidad volumétrica de carga, ρCH, constante. Entonces, al ser constante, la densidad de carga sale del integral y mi diferencial de volumen lo integro y lo que calculo es el volumen encerrado, pero queda así. La carga encerrada igual a ρCH, volumen encerrado. Bien. El volumen encerrado tiene dos posibles respuestas. Una para el interior, una para acá, las líneas de color rojo, que el volumen encerrado va a llegar desde radio 0 hasta aquí, hasta el radio ρ, ¿verdad? Esto de aquí en adelante, afuera de la línea de color rojo, ya no está encerrado. Entonces ya no vale para el integral, ¿verdad? Entonces, como les decía, en el interior, este resultado es ρ y el volumen encerrado sería pi por ρ cuadrado por L, ¿verdad? Donde ρ es más chiquito que A. Y en el caso del exterior, que es la línea de color naranja, la carga termina en el cilindro, que era de color azul, ¿lo recuerdan? La carga termina en el cilindro de color azul. O sea, después de salirme del cilindro ya no hay carga. O sea que donde hay carga es desde radio 0 hasta radio igual a A. Por eso, en la parte del volumen encerrado, en la parte exterior usamos pi por A cuadrado por L.
con eso tenemos un lado de la ley de Gauss, el de la carga encerrada. Ahora veamos la integral de superficie cerrada. Aquí, pues la superficie adecuada para un cilindro, pues es otro cilindro, ¿verdad? Son 3 superficies, como se había explicado antes. Y vamos a ver qué dirección tienen las líneas de campo. Vamos a verlo en el caso afuera. Vean que este es el cilindro cargado, ¿verdad? Y muy largo, ¿verdad? Bien. Entonces, yo quiero determinar el campo eléctrico en un punto por acá. Un punto por aquí, ¿verdad? Tomé un pedazo aquí de carga del cilindro. Y voy a tomar otro pedazo de carga del cilindro por acá. Deberían de tener la misma forma, deberían estar a la misma distancia, ¿verdad? Deberían de tener la misma cantidad de carga. Si no los ven igual o no están a la misma distancia, es por cuestiones de que hice el dibujo a mano alzada, ¿verdad? Pero en realidad deberían de tener el mismo tamaño, la misma carga, la misma distancia. Bien, entonces, cuando ustedes observan esto, ¿verdad? Pueden analizar el campo como 2 componentes, ¿verdad? Una componente de campo aquí, paralelo a la superficie, ¿verdad? Que en este caso, paralelo sería en Z, y otra componente de campo perpendicular, que la perpendicular sería en ρ, y lo mismo para el otro campo, ¿verdad? Una componente paralela que va en Z, y una perpendicular que va aquí en ρ. Y le podemos ir sumando cualquier pedazo de carga aquí, ¿verdad? Que va a tener la misma forma, ¿verdad? Va a tener la misma cantidad de carga y va a estar a la misma distancia de este punto de aquí, ¿verdad? Que es donde estamos calculando el potencial. ¿Qué pasa con la componente del campo en Z? ¿Cuál se anula? ¿Cuál se anula? ¿La componente del campo en Z o en ρ? En Z. La componente de campo en Z, muy bien, esa es la que se anula. Como esa es la que se anula, voy a regresar a la presentación. Me dicen cuando ya esté en la presentación. Ya estamos en la presentación. ¿Sí o no? Sí. Sí, gracias. Entonces, las líneas de campo van en la dirección de ρ, van radiales, así como las dibujé aquí. Las líneas de campo eléctrico van en la dirección radial. En Z no hay porque acabamos de ver ahí en la figura que se anulaban. Bueno, el vector diferencial de superficie, ¿verdad? El vector diferencial de superficie para las superficies imaginarias, para la superficie gaussiana, ¿verdad? Van a ser 3, uno para cada cara. Pero aquí no hay campo en Z, solo hay campo en ρ. Entonces, de las 3 integrales, solo me va a quedar una. Solo me va a quedar la integral en ρ, ¿verdad? El campo debería ser constante en esa superficie, ¿verdad? Donde el radio es constante, el campo debería ser constante y sale de la integral, ¿verdad? El campo que iba en la dirección de ρ sale de la integral, ¿verdad? El diferencial de área que iba en ρ, como multiplico ρ unitario, punto ρ unitario, eso me queda 1, que no lo copié, ¿verdad? Porque me daba 1. Y la magnitud del diferencial de área 3, la magnitud del diferencial de área 3 la integro y me va a dar el área 3. ¿Cuál es el área de esta cara que va en la dirección de ρ? Pues 2πr por L, ¿verdad? Ese es el área. 2πr, que el radio se llama ρ, por L, ¿verdad?
Y eso, según la ley de Gauss, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Se hace el despeje, ¿verdad? Y se encuentra que el campo va a ser la carga encerrada entre 2pi epsilon sub 0 rho L. Volvemos atrás y al ver atrás vemos que la carga encerrada tenía dos respuestas, una dentro y una fuera del cilindro. ¿Va? Entonces, cuando sustituyamos para calcular el campo, ¿va? Recordando que la carga encerrada tiene dos respuestas, entonces el campo nos va a dar dos valores. ¿Va? Esos valores que están ahí, que simplificando se reducen a esto. Y si ustedes observan con cuidado, este problema es uno de los problemas que les había puesto en la tarea, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan? No sé si es el problema número 2 de la tarea. Les di el campo en una región en el interior y otra región en el exterior. ¿Verdad? Voy a volver atrás en la figura. ¿Cuánto me daría la divergencia acá? No sé si notan que estoy moviendo el puntero. ¿Cuánto me daría la divergencia del campo eléctrico aquí en estos puntos donde están moviendo el puntero? Verán que es afuera del cilindro cargado. ¿Cuánto debería ser la divergencia del campo? Sería 0. Sería 0, ¿verdad? Porque la divergencia del campo me da las fuentes de flujo. ¿Verdad? Y aquí, como no hay carga, no hay fuente de flujo. Entonces, al no haber fuente de flujo, la divergencia tiene que ser 0. Correcto.